Departamento de Psicoanálisis con Niños del NUCEP, curso de este año. La sección clínica de Madrid, NUCEP, ha reservado desde sus inicios un lugar para abordar el psicoanálisis con niños y para los que se acercan a recibir su enseñanza se orienten en la práctica con niños. Con ello no hacemos más que seguir las indicaciones de Freud y de Lacan, que han invitado siempre a incluir el psicoanálisis con niños en la formación de aquel o aquella que querría devenir analista, o simplemente para aquellos que están interesados en el desarrollo del psicoanálisis, en los desarrollos del psicoanálisis para abordar el malestar contemporáneo. Como en otros espacios, este curso nos hemos propuesto volver a la enseñanza presencial, aunque mantenemos la posibilidad de participar en streaming. Para nosotros es indudable que la enseñanza del psicoanálisis pasa por favorecer el encuentro en presencia con otros. Aunque una vez practicado el online, nos es quizás incómodo trasladarnos al lugar, pero esta dificultad se compensa, se ve recompensada sin duda con lo que recibimos en el encuentro, con la transferencia de trabajo que se establece, menos dificultada por tener que estar pendientes de una pantalla. Dicho esto, todos los inscritos en el departamento pueden asistir online y dejamos a su libre elección que asistan presencialmente. A su libre elección, pero os animamos a que vengan los que estén aquí en Madrid. Solo señalar que las clases, salvo esta conferencia, no estarán en YouTube. Estarán publicadas en la plataforma para poder leerlas y trabajarlas cada vez. Entonces, hemos anunciado que en este curso hablaríamos de la sexualidad del niño y hemos acompañado el anuncio del tema con un breve texto, un temario y una bibliografía en la que se tienen en cuenta los textos de Freud que remiten a sus primeras elaboraciones sobre el tema, los textos de Lacan y también con textos que han sido elaborados en estos últimos años por los colegas del campo freudiano y que se reúnen en torno al Instituto de Psicoanálisis del Niño. Hemos pensado que el tema podría interesar porque actualmente se habla mucho de la cuestión de género y de lo que supone para un niño y para sus familias tener que tomar una decisión precoz respecto a un cambio de género. Pero no se habla tanto de lo que supone propiamente la sexualidad en el niño y del encuentro con lo sexual en la infancia. Hablar de la sexualidad del niño fue un escándalo en tiempos de Freud, pero da la impresión de que lo sigue siendo de alguna manera o que sigue teñido esta cuestión de un no querer saber a pesar de la supuesta libertad sexual. Lo que sí que parece estar presente, como señala Jacques Miller en una conferencia que dio sobre la adolescencia, conocida por muchos, es que parece haber una inmixión o intromisión del adulto en el niño. Y esto para señalar que hay actualmente como una anticipación de la posición adulta en el niño. Por ejemplo, que la distinción niño-niña se opera a partir de la distribución de un plano superior hombre-mujer. Bueno, y cabe preguntarse sobre sus efectos en la subjetividad y en la sintomatología actual. La causa sexual del síntoma también la vamos a tratar este año, en continuación con el año pasado. La sexualidad del niño constituyó para Freud un punto de interés y de estudio, ya que sus analizantes le hablaban de las huellas dejadas por sus primeras experiencias en la infancia a la hora de dar cuenta de la causalidad de los síntomas. La causalidad sexual de los síntomas devino evidente para Freud y con ello el trauma sexual vino también al primer plano. Y más tarde Lacan insistirá en el hecho de que el encuentro con la sexualidad para el ser hablante es siempre traumático. Es algo que repetimos y sobre lo que tendremos que volver una y otra vez
para saber qué quiere decir. Sobre todo, volveremos a la luz de la última enseñanza de Lacan. Yo creo que Eve, un punto importante de su elaboración es la no relación entre los sexos. Es decir, que el goce es cosa de uno, no de dos. En cualquier caso, el trauma sexual no se resuelve con el empuje al levantamiento del velo de lo sexual, al cual los niños y los adolescentes de hoy en día se ven convocados. En efecto, da la impresión de que se ha pasado de la liberalidad de los años 50-60 con respecto a lo sexual, para objetar supuestamente la represión de la sexualidad, al acceso directo de los niños y adolescentes a la pornografía en las pantallas. Entonces, ¿qué valor dar a la educación sexual tal como se plantea en nuestros días? Freud, en sus inicios, fue un ferviente defensor del esclarecimiento de los niños en lo sexual. Solo hay que leer algunos de sus textos al respecto, pero también aquellos donde dice que se ha sobreestimado en mucho el efecto profiláctico de estas liberales prevenciones. Esto, como veremos, no es un retroceso en sus convicciones, es fruto de sacar consecuencias de la experiencia analítica, donde se ve que las explicaciones no ayudan a prevenir la formación del síntoma. Entonces, desde sus inicios, Freud puso el acento en la causalidad sexual de los síntomas, algo que descubrió escuchando a sus pacientes neuróticos, igual que descubrió el inconsciente dando la palabra a sus pacientes histéricas y, por lo tanto, el valor de la palabra. También invitó a escuchar a los niños y a partir de ahí emprendió su elaboración sobre las teorías sexuales infantiles. Es indudable que actualmente las dificultades de los niños y su abordaje, el tratamiento, como vengo diciendo, está tomado por el discurso educativo. Un tipo de discurso, y no siempre fue así, que deja fuera el encuentro con el inconsciente. Pero no solo eso, también a nuestro parecer deja fuera una concepción sobre la sexualidad del niño sobre la que Freud nos alumbró y que está en la base de su descubrimiento del método psicoanalítico. Entonces, para esta ocasión hemos invitado a Eve Ticio, a quien agradecemos mucho que nos acompañe en este inicio. Eve Ticio es psicoanalista en Barcelona, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, docente del Instituto del Campo Freudiano, y ha contribuido con múltiples publicaciones a transmitir su compromiso con el psicoanálisis con niños. Es notable su orientación como psicoanalista en el campo de las instituciones educativas. En el anuncio de la conferencia hemos reseñado algunas de sus publicaciones. El título de la conferencia que nos propone es el siguiente: La infancia y el saber, la función de las teorías sexuales infantiles. En la nota que nos envió, Eve decía, y que la hemos publicado, lo que define al sujeto infantil, en palabras de Jacques Alain Miller, es su relación al saber, es decir, que puede ser enseñado. Lacan precisó que debe aprender algo para que algo se anude. Sin embargo, hay que despejar una confusión. No todo puede ser enseñado. No puede enseñarse la sexualidad, pues frente a ese enigma el sujeto debe inventar una respuesta. Las teorías sexuales infantiles, es un texto sorprendente de Freud, ponen en primer plano esta cuestión y nos permitirá analizar su función. Bueno, sin más, entonces voy a dar paso a Eve Ticio y, bueno, como responsable de esta comisión del departamento, os doy la bienvenida junto con Blanca Cervera, que está a mi lado, Gabriela Medín, que conocéis también, y María Martín, que está online. Sin más, Eve, empezamos, si quieres. Buenas noches.
debo agradecer la invitación que me permite estar hoy con ustedes y para trabajar este tema. He escogido trabajar las teorías sexuales infantiles, texto importante de Freud para el tema que nos convoca. Y dada la amplitud del tema, me centraré en la naturaleza pulsional del saber, en la relación que establece Freud entre las primeras investigaciones del niño y lo que definirá como la naturaleza pulsional del saber. Es fundamental la lectura de Freud. No me canso de decirlo, es fundamental la lectura de Freud desde la orientación lacaniana. En el artículo El niño y el saber, Miller señala que el niño se define como el sujeto a educar, librado de esta manera al discurso del amo por la vía del saber. Esto plantea cuestiones muy interesantes, sobre todo en el campo de la mal llamada educación sexual y los estragos que la incidencia del adulto en la cuestión del género está provocando, intentando una elección precoz cuando todavía no hay los mimbres para hacerla. El niño no es un depósito de las informaciones del adulto que pretendería moldearlo. El tema de la transmisión no se sabe, es el tema de la transmisión. No se sabe lo que se transmite ni qué uso hará el sujeto de lo que ha puesto en juego. Es decir, que la transmisión barra a quien está realizándola. El niño no es un sujeto pasivo, sino que tomará en cuenta lo que puede tocar algo de su goce. Ese es el mecanismo de selección y aceptación. Miller dice, el niño no es solamente un sujeto de goce, es un sujeto de saber. Y el psicoanálisis valora ese saber del niño. Ay, perdón. Volvamos a Freud. En 1913, Freud señalaba que el educador no puede intentar plasmar la vida psíquica del niño de acuerdo con sus propios ideales, sino que debería tratar de respetar su singularidad. Y por eso escribía, el pedagogo trabaja con un material que le ofrece plasticidad, que es asequible a toda impresión, y se impondrá la obligación de no formar esa joven vida anímica según sus personales ideales, sino más bien según las predisposiciones y posibilidades adheridas al objeto. Es decir, Freud habla de ilustración sobre la sexualidad en un texto algo anterior al de las teorías sexuales. Se trata de dar información esclarecedora, pero el texto de las teorías señala que la sexualidad no es educable, sino que se trata de invención. Es decir, para Freud no hay profilaxis. Una cosa es la información y otra cosa la profilaxis. Freud extrae consecuencias del caso Juanito, caso producido por él mismo al solicitar a los padres que observaran a los niños. Se puede ver que pese a las dificultades que se le presentan, Freud se apoya en no hay relación sexual, aunque esto no se encuentra formalizado. No hay relación sexual, por eso hay que inventar, poner en juego el abarrado. Efectivamente,
la sexualidad, no viene definida como algo natural, sino que el sujeto debe apañarse para inventar una respuesta de valor pulsional. Vayamos pues al texto. Tenemos las teorías de los adultos. Valga como ejemplo la famosa teoría de la cigüeña. Y las teorías de los niños insatisfechos de la información que dan los mismos. Lo interesante son las operaciones que deben realizarse para poder inventar la respuesta que conviene a la pulsión. Freud señala dos operaciones sobre el otro al tiempo que define la naturaleza del saber en juego. Para poder inventar, el sujeto tiene que separarse del otro. Es necesario barrarlo. ¿De qué manera? Es una operación parcial sobre el saber del otro. 1. El sujeto no cree en el saber del otro en relación a ese tema, lo destituye como sujeto supuesto saber e introduce la desconfianza. El otro no puede saberlo todo. Se trata de un rechazo que no incluye una reflexión, sino una incomodidad, un algo que no va sin saber exactamente por qué. Hay que pensar que estamos hablando de sujetos muy pequeños. Entonces no hay una reflexión sobre qué es lo que conviene, lo que no, etcétera, sino hay, digamos, una aceptación o un rechazo. 2. El sujeto oculta al otro esa desconfianza y sus investigaciones. Esto es importante no solo porque el otro queda fuera, separado, sino porque no puede conocer sus pensamientos, escapa su dominio, ese de las madres que podían decir, mírame a los ojos. El otro puede ser engañado entonces, se le puede mentir. Y esto lo ha descubierto porque ha sentido que el otro le miente. Es en cierta medida una pérdida parcial de la omnipotencia del otro. Un trabajo, diríamos, sobre el abarrado, una forma de introducir algo de no todo, y si lo puede hacer, será fundamental para su futuro. Hay muchas intenciones que sucumben porque no pueden asumir este punto crucial. Freud ubica la raíz pulsional del saber. Primeramente señala que el esfuerzo de saber de los niños no despierta de forma espontánea. No hay deseo de saber, sino pulsiones egoístas. De allí la pregunta de dónde vienen los niños. Esos niños, ¿no?, que pueden entrar en conflicto con lo que el otro le da. La pregunta, como todo investigar, dice Freud, se halla en relación con el apremio de la vida. Es decir, avanzarse a prevenir algo temido. El niño teme perder la atención del otro. Freud dice algo muy importante. El niño busca sostener las opiniones por las que siente predilección pulsional. Esto de predilección pulsional es muy importante. Es muy importante y por eso no le va bien cualquier información. Tiene que ser lo que conecte con lo pulsional. Eso es lo que centra el interés. Pero no solamente en el sujeto infantil. Podemos actualizar la terminología freudiana diciendo que se trata de un goce en juego que el niño intenta manejar por lo que no le va bien cualquier cosa, sino que debe inventarse algo que sintonice con su singularidad. Ese goce es el que rige todo su movimiento investigador.
y lo lleva a rechazar las respuestas estándar de los adultos que tapan con ello la propia incomodidad, el no saber qué hacer. Esta predilección pulsional nos acompaña. Todos seguimos teniendo nuestra predilección pulsional, para decirlo en términos freudianos. Y da material para elaborar una clínica del saber, si se puede decir así. Hay una línea sintomática en el trabajo de cada uno. Es lo que lo marca y le da representación sintomática en la comunidad. Es decir, por eso, siempre digo que no elegimos los temas de trabajo. Aparentemente sí, claro. Y no me refiero a los trabajos por encargo, sino que los mismos nos eligen. Y esto permite entender muy bien la importancia de la transferencia de trabajo. No es solamente la producción, no es solamente escribir un texto, dar una charla, sino que eso, digamos, en la medida que, entre comillas, es elegido, permite efectivamente un tratamiento del síntoma por otros medios. Si cada uno mira cuáles son sus temas, lo que le interesa a lo largo de su recorrido, puede ver efectivamente este punto. Lo que repite a lo largo, lo que deja su huella, lo que deja, digamos, un relieve. Por eso, la transferencia de trabajo es importante. Por eso es que un analista aislado no puede funcionar bien, porque el síntoma, aunque se haya hecho el mejor análisis, después del análisis necesita ser trabajado. La escuela y la transferencia de trabajo son efectivamente los medios para continuar más allá, digamos, de la transferencia analítica, porque esa transferencia es la transferencia con el propio síntoma. Y esto hay que moverlo, porque si no, digamos, se esclerosa. Entre la predilección pulsional y la autoridad del otro, se puede establecer un conflicto que corre el riesgo de establecer, dice Freud, una escisión psíquica. Por un lado, el ser bueno anula la reflexión. Por otro, las pruebas del trabajo de investigación pueden ser sofocadas. Las falsas teorías sexuales son tales porque provienen de los componentes de la pulsión sexual ya en movimiento dentro del organismo infantil. Es decir, son falsas, pero tienen algo de verdad, en el sentido que tocan las necesidades objetivas de la constitución psicosexual, oral, anal, etc. Freud señala que el discernimiento temprano será mantenido en secreto y luego reprimido y olvidado en relación con los ulteriores destinos de la investigación infantil. Hay por una parte la represión neurótica, podemos decir, y por otra la represión que podríamos decir necesaria. Cuando el niño ha alcanzado una respuesta que le sirve en relación con el goce, no quiere saber más nada. Es un punto clave tanto del niño como del adulto. No quiere saber más nada, ya está.
Es suficiente para asegurar su goce. En cierta medida, esto es necesario en el sujeto infantil para que pueda ocuparse de otras cosas, porque ha pasado un periodo importante en la investigación, vamos a decir así, y ahora necesita un tiempo para ocuparse de otras cosas. Una vez que el niño ha inventado algo que tiene valor de goce y que sucumbirá a la represión, aparecen los juegos. Es muy importante ubicar los juegos infantiles, sobre todo los juegos repetitivos, porque estos juegos repetitivos son donde el sujeto ensaya y fija lo inventado en un ejercicio de dominio. Es verdad que son juegos repetitivos, pero no vacíos, ¿no? Luego se inicia un periodo de latencia, que es el periodo de los aprendizajes. Por eso decía que la represión es necesaria para que el niño pueda ocuparse de otra cosa. Ese periodo de latencia se apoya en la relación previa al saber que se ha producido. El periodo de latencia es central, ya que, como señalaba Lacan, el niño debe aprender cosas para que se haga el nudo de su subjetividad. Lacan cita a Kant en su texto Pedagogía y dice: Kant no puede saber porque no es eso de lo que habla, porque el niño debe aprender algo. El niño debe aprender algo para que el nudo se haga, para que él no sea, si cabe decirlo, no incauto, es decir, incauto de lo posible. Incauto es un poco demasiado, tal vez. Esto quiere decir que se aprende sobre un rechazo que no puede reconocer. Por ello, hay una profunda división, porque lo que sostiene los aprendizajes es una marca que no se conoce y que se bordea. Por eso tienen su complejidad los aprendizajes escolares. Normalmente se piensan los aprendizajes como una mera adquisición de contenidos, pero no se ve las operaciones que están en juego. Siempre que está en juego el saber, hay operaciones que se realizan. No se trata de una mera adquisición, decía, sino que hay operaciones que separan y juntan letras para escribir los signos de puntuación como mecanismos reguladores, las combinatorias de elementos a partir de lugares. Hay que pensar que el niño está aprendiendo la estructura de lo simbólico, ¿no? Que es cuando aprende a sumar y ubica los 10 elementos en los lugares, unidad, decena, centena. Está aplicando la hipótesis estructural. El elemento adquiere valor según el lugar. Idem con el alfabeto. Entonces, son operaciones realmente importantes. Los signos de puntuación son elementos reguladores. Las combinatorias de elementos a partir de lugares, el uso de los pronombres a partir del yo, la reversibilidad que tiene que aprender. Desde que el niño pequeño dice yo,
como si fuera su nombre y no acepta que otro diga yo, a la reversibilidad de yo es el que habla y tú el receptor. Y esto es reversible. La resonancia sobre lo previo, etc. Los aprendizajes ponen el cuerpo en juego. Esto es fundamental, sobre todo en este momento, donde la escolaridad está desregulada. Y hay efectivamente una desregulación de los aprendizajes y de los cuerpos. Por ejemplo, el cuerpo para el aprendizaje tiene que estar un poco tranquilo. El cuerpo necesita pasar de la motricidad gruesa a la motricidad fina. Escribir, por ejemplo. La letra, la imagen. Cuerpo, letra, imagen. Por eso Lacan habla de nudo. En este momento, uno de los problemas más notables es la cantidad de sujetos llamados hiperactivos, que han quedado liberados a sus apetencias, como decía Kant. No se puede dejar librado al sujeto a su apetencia porque se transformará en incivilizado. Y esto traerá efectos a posteriori. Entonces, esos cuerpos desregulados, hiperactivos, tienen que ver en muchos casos con esto, donde los niños se transforman en sujetos insoportables, indominables, donde los maestros no saben qué hacer porque han olvidado cuál es su encargo fundamental de educadores, que no es tratar de la inteligencia emocional, que no es tratar, digamos, de la sexualidad, que no es tratar, digamos, de la relación con el mundo global, sino que es realmente que aprendan a leer y a escribir. Esto es fundamental para el sujeto. Si esto no pasa en este periodo, se arrastra como una dificultad en el cuerpo, porque la educación tiene un matiz civilizatorio, simplemente civilizatorio del cuerpo, de los modales, de la espera, toda una cantidad de cuestiones que son fundamentales, digamos, para el desarrollo del sujeto en la comunidad. Porque estos niños hiperactivos no regulados son una molestia, son un problema para padres y para educadores y para la comunidad. Son los niños que no pueden ir a un restaurante porque corren, gritan, etc. A ello contribuye también la falta de límite. No hay sanción. Es decir, los padres no ponen límites. Y esto se ve muy bien porque los niños hiperexcitados, vamos a llamarlos así, no hiperactivos, hiperexcitados, son tales en la medida que no se los regula. Cuando uno escucha que los niños dejan de jugar, corren, gritan, se pelean, es porque ha pasado el tiempo en el que podían efectivamente jugar tranquilamente. No se les ha puesto un fin a eso. Y ahí está la responsabilidad del adulto.
Entonces, algo se anuda y lo más íntimo queda inaccesible. Y la ficción da recursos para eludir a ellos sin tocarlos. De los pavores nocturnos a jugar con el horror de ficción de lobos feroces y brujas devoradoras, aunque ahora sean mutantes y monstruos de videojuego. Pero aquí otra vez tenemos lo políticamente correcto, que es efectivamente algo devastador. Ahora tenemos la censura de las producciones infantiles. Y esta censura de las producciones infantiles recorta esos puntos violentos, entre comillas, de los textos para salvaguardar al niño. Estas cosas, como de costumbre, que se hacen para el bien del otro, acaban transformándose en un mal. El niño necesita esos puntos para poner fuera eso que está tratando de dominar dentro. Entonces, efectivamente, creo que pesa más la tecnología, porque los cuentos se pueden recortar, pero la tecnología es algo importante que va solo, vamos a decir así. Lo que Lacan señala es que el saber tiene su soporte en el significante como tal. Lacan desplaza la pregunta por el saber bajo la forma no de quién, sino qué sabe. El estatuto del saber implica que hay saber en el otro y que debe prenderse, aprenderse. El otro es el lugar, pero no sabe. El saber vale lo que cuesta y Lacan dice que hay que arriesgar el pellejo porque resulta difícil menos adquirirlo que gozarlo. Ahí el goce, la conquista de ese saber, se vuelve a producir cada vez que se ejerce, permaneciendo el poder que da siempre vuelto hacia su goce. La fundación de un saber es que el goce de su ejercicio es el mismo que el de su adquisición. La cuestión es la repetición. La letra de saber reproduce, pero nunca el mismo ser de saber. Así como hay las teorías sexuales infantiles, luego, al menos teóricamente, después del periodo de latencia, aparecen las teorías sexuales de la adolescencia. Las teorías sexuales de la adolescencia tienen como guía otra pregunta. ¿Cómo se hace? Y aquí también el sujeto tiene que inventar sobre la base de lo anterior, lógicamente. Por eso no le va bien cualquier cosa. Y por eso esa pregunta no se calma hasta que no tiene la experiencia. Pero si volvemos a Internet, hoy tenemos un problema serio, y es que al lugar de las teorías sexuales no viene la de la cigüeña, sino que viene la pornografía. ¿Cuál es la diferencia entre la teoría de la cigüeña, vamos a decir así, y la pornografía? Que la pornografía produce un goce en el cuerpo. Y esto le sirve al sujeto para paliar el encuentro con el abarrado que se produce en la adolescencia. Esto es importante, porque toda esta proliferación de cuestiones
de violencia sexual en grupo, etc., en muchos casos la pornografía le brinda al sujeto un apoyo, digamos, para encontrar un goce frente, digamos, a lo que le produce el abarrado, ese agujero con el que tiene que tratar. Entonces, esta teoría, vamos a decir así, de los adultos, que por un lado censuran cuentos, y por otro tenemos todo esto, en realidad lo que hacen es, digamos, ofrecer un goce espurio en muchos casos. La pregunta sigue abierta porque no hay una solución singular. Y en muchos casos, ¿no?, estas teorías, en la medida que producen un goce intenso y que además es grupal, generan pasajes al acto importantes. El pasaje al acto obtura la respuesta singular que el sujeto debería inventar. Esta cuestión no es mal vista. Se sabe, se dice, se hacen estadísticas, pero no hay una incidencia sobre esta cuestión de la pornografía. Ya en otro momento hemos hablado de que la pornografía es la realidad sexual de este momento histórico. Cuando digo la realidad sexual, me refiero a este punto donde van a confluir el goce con ciertas elucubraciones. Estas elucubraciones de saber, entre comillas, tienen un efecto negativo sobre la subjetividad. Estas, digamos, elucubraciones, en muchos casos cumplen los mismos requisitos que las teorías sexuales. Es decir, se quitan de la órbita del adulto, se desconoce ese saber y se ocultan. Sin embargo, lo que se oculta de un lado sale del otro. Vale la publicidad que se hace de los encuentros, de las violaciones, en Internet mismo. Estos pasajes al acto, efectivamente, finalmente acaban perjudicando al sujeto porque se autoculpabiliza. Habría que ver en cada caso las causas, pero es un tema que no hay intervención sobre esto. Es como que se autoriza. Entonces, el lobo de Caperucita es un criminal, pero la pornografía, que en general es el ejercicio de violencia sobre las mujeres, no se toca. No se toca. Esto pasa, digamos, con muchas cosas. Hay que ver que permanentemente se hacen campañas para concienciar a los adolescentes, para concienciar sobre el tema del aborto, para concienciar sobre la violencia de género. Pero lo que sorprende, si se tiene una perspectiva ingenua, es que estas campañas no producen ningún efecto. Al contrario, vemos que aumentan
en muchos casos estas dificultades. Por lo tanto, ¿eh? Nos muestra una vez más que una cosa es ilustrar y otra cosa es incidir sobre la subjetividad. Perdón. Porque los sujetos menos receptivos a las campañas son los que más riesgo están. Es decir, que el goce en juego impide tomar algo de ese saber. Bien, por el momento dejaría aquí y tomaría un poco las preguntas y para que podamos charlar y debatir sobre el tema. Bueno, muchas gracias, Eve. Has abierto toda una serie de cuestiones que me parece que, bueno, que quizás lo vamos a poder trabajar durante todo el año, efectivamente, ¿no? No sé si hay preguntas ya en la sala. ¿Cómo se sabe dónde están las preguntas? Ah. Bueno. Pero abrimos preguntas. Gracias, Eve. Muchas gracias por la conferencia. Si queréis, podéis pedir la palabra a los que estáis en online, los que estáis en la sala también, y podemos ir tomando algunas preguntas o charlando sobre los puntos que ha ido trayendo Eve. Entonces podemos partir a partir de lo último que has dicho, que me parece que es el goce impide tomar algo de ese saber que se quiere formular a través de las campañas, de la educación sexual, hay algo que cierra la puerta a eso, ¿no? O sea, me parece que es fundamental, ¿no? Y más y menos acogen algo de un saber, más malestar pueden mostrar, ¿no? Pero si puedes decir un poquito más sobre esto, ¿no? Porque sí. El tema del saber en este caso no conmueve los planes de los gobiernos. Es un saber estándar en el que creen que efectivamente, por decir, denuncie, llame al 116, etcétera, etcétera, va a dejar de existir las mujeres que son muertas por sus parejas. Porque lo que no se ve en el saber estándar es la relación que sostiene eso. Es decir, que el vínculo de la pareja tiene una responsabilidad directa en esto que pasa. Si bien no es lo mismo la responsabilidad del que mata, por supuesto, pero eso va para la justicia. El hecho de que las mujeres, o ciertas mujeres, acaben abriendo la puerta, no denuncien, etcétera, muestra una pluralidad de vínculos en los que por distintas razones acaba desgraciadamente. Entonces, se gasta una cantidad de dinero inmensa en todo esto, pero no da resultado. Y pese a ver que no da resultado, hay una insistencia. ¿Pero dónde está el punto de imposibilidad? O sea, ¿qué dirías? Porque hay algo que no pasa, No, porque es lo mismo, por eso
hablamos de la naturaleza pulsional del saber en Freud, porque lo que no pasa es que el sujeto debería renunciar a su modo de goce para aceptar eso. Y eso es un imposible. Hola Eve, muchas Hola. gracias por la conferencia que efectivamente, tal cual dijo Carmen, abres muchos puntos y muchas cuestiones que serán interesantes ir tratando a lo largo del curso. Eh, hay varias cosas que me generaron pregunta y ganas de conversar. Una es el tema de la transmisión, porque justamente con estos ejemplos que traes y el contrapunto, digamos, de lo que es la información a través de campañas o la información estandarizada, hay información que transmitida por parte del educador o de esos otros que cumplen la función de sostén en la infancia, permite justamente que, digamos, el significante también se anude con el goce, ¿no? Entonces, me gustaría si puedes hablar más de la transmisión y de esto que has dicho, como que has enunciado como el educador pierde de vista cuál es su función. Sí, la definición más general de transmisión es que ponemos en juego las informaciones, pero no sabemos lo que transmitimos. Y por otro lado, no sabemos lo que recibe el sujeto, qué va a tomar de eso. Uno cuántas veces toma una cosa 2 años después. ¿Se acuerda hoy esto que dijeron? ¿Mm? Es decir, que la transmisión en el campo del saber informativo implica que el agente no se barra, sino que efectivamente espera que con eso se transforme el sujeto. A lo mejor sí, pero no es obligado. El sujeto se transformará en función de que algo de eso les resuene en lo pulsional. Si no les resuena nada, se aburre. Y eso es un indicador para las presentaciones que hacemos. Yo hablaba de la importancia de los aprendizajes. Pues hay que mirar cuando uno lee, cuando uno presenta algo, hay que mirar al otro para ver si se está muriendo de aburrimiento, ¿eh? O para ver si eso le hace tilín en algún punto. Entonces, el educador debe barrarse a su manera, es decir, dejar espacios, relativizar. Es decir, ese tipo de cuestiones son interesantes de ver, porque el discurso educativo es bastante totalitario. Y entonces muchas veces los niños lo agujerean con sus conductas, sus dificultades, etc. Me voy a ir a una cosa quizá mucho más, una cosa más sencilla, pero muy importante que traías al principio de la conferencia, porque además he visto en el público que hay personas, hay educadores entre el público, hay gente comprometida con la educación. Y tomando un poco lo que respondías ahora a la pregunta de Gaby, me parece que has transmitido muy bien algo que es fundamental. Por un lado,
lo voy a decir rápido, eso lo vamos a trabajar a lo largo del curso también, el valor sintomático que tiene el aprendizaje, ¿no? Cuando decimos sintomático, digo, ¿no? Como un funcionamiento singular en el que está comprometido lo más íntimo del sujeto. Lo has explicado muy bien cuando decías los aprendizajes en realidad se van a sustentar a partir de ese saber donde estaba comprometido, si queremos, ¿no? Un anudamiento entre el goce y el saber para la constitución de un sujeto, y ahí va a estar comprometido lo más íntimo. Y por otro lado también me parece que transmites muy bien cómo la importancia de darle el valor de síntoma a lo que tropieza también en relación al aprendizaje. El valor de síntoma como lo entendemos en psicoanálisis, incluso pensando en las dificultades de aprendizaje que se presentan, ¿no? A lo largo de una vida escolar de un niño, que se van a presentar cuestiones. Siempre van a aparecer síntomas. Exactamente. El tema es si esos síntomas están fijados o si esos síntomas se van cambiando para dar lugar a nuevos síntomas. No, tal cual. Y pensaba también en relación muchas veces a la impotencia y a la angustia de los educadores, ¿no? A veces cuando tropiezan con la dificultad de aprendizaje tomada en ese sentido que tú decías, intentando tratarla con más información o más repetición, o no, con una insistencia en la adquisición sin tomar este valor subjetivo de la cosa. Y el poder darle un valor de síntoma y sin dar lugar a, ¿no? a un no saber ahí puede ayudar mucho también. No es fácil, pero puede ayudar mucho a salir de esta no contribuir a fijarlo. Exactamente. ¿No? Porque justo es el punto reactivo a la educación, ¿no? De lo que hablaba. Luego puedo decir una cosita más, solo una cosa. Sí. No sé. También me parecía bonito como lo que traías nos recuerda a los psicoanalistas, a los humanos, pero también a los psicoanalistas una vez más, que en el síntoma también del adulto está comprometida la sexualidad infantil, ¿no? Es una cosa muy sencilla, pero cuando Freud empieza la sexualidad infantil hablando de la negligencia sobre lo infantil, negligencia me parece que está en Homo Rortu y en Biblioteca Nueva Olvido sobre lo infantil, ¿no? En relación a la represión de la sexualidad, como es un punto, por eso también elegíamos el tema del año, desde ahí que conviene volver a trabajar una y otra vez. No, decía que si no hay preguntas por el chat, yo tengo más cuestiones para preguntarte y para aprovechar esta oportunidad de conversar contigo, ¿no? Y entonces, una cosa que me parece interesante que dijiste muy rápidamente al comienzo es los estragos que puede producir la presión del adulto respecto de la definición del niño de ciertas cuestiones antes de que estén los mimbres para hacerlo. Lo dijiste así, ¿no? Y bueno, y como sabes, es un tema que me interesa mucho, la cuestión de los tiempos de infancia y justamente la diferencia del sujeto en la infancia y, bueno, post-adolescencia, digamos, post-pubertad. Entonces, me gustaría que comentes un poco más sobre esto que has llamado justamente los estragos que se producen a partir de la intervención del adulto de una manera anticipada. Sí, en realidad el tema es la intervención del adulto. Porque no tengo demasiada experiencia en el tema, pero lo que he visto es que el adulto consciente, es decir, el adulto en los inicios no dice no. El adulto consciente y hasta podemos decir así, incentiva. Un caso
que veía de un niño muy pequeño que, identificado, digamos, a su hermana, quería ropa femenina. Y la madre le compró. Y después fue al jardín y en el jardín le avalaron eso y le dejaron ponerse falda. Entonces, ahí se ve muy bien cómo en esa incidencia hay un empuje anterior al momento que el niño puede hacer algo con la producción de saber. Eso me parece que es una de las cuestiones más graves, porque rápidamente ya lo derivan por el tubo, ¿no?, a que haga, digamos, todos los pasos para la reubicación del género. Sí, en ese sentido, esto como una definición anticipada, ¿no? Sí, Presionan para o lo empujan a una definición anticipada. claro, pero que hay del goce del adulto, eso no se ve. Efectivamente, eso es importante y bueno, venimos trabajando en el departamento y lo podemos ver en las dos notas sobre el niño de Lacan, justamente, ¿no? El lugar del niño en relación a la pareja parental. Sí, es lo que yo señalaba con Jacqueline Miller cuando hizo la conferencia sobre la adolescencia, ¿no? Sobre la inmixción del adulto en el niño, que tú también lo has tomado del lado del el adulto que quiere moldear al niño, pero una cosa es verdad, una cosa es inmiscuirse en la intimidad del niño para de repente ofrecerle un goce para el cual no ni siquiera a lo mejor él está se lo ha planteado, y otra cosa es bueno, estar atentos a ver por dónde va y que puedan y que se le pueda orientar a un niño Efectivamente. en son, son, son cosas sutiles, son diferencias que tenemos que tener en cuenta, ¿no? O sea, que y en la educación también, ¿no? Eh, Hay algo que has dicho que me parece muy interesante también, ¿no? Cuando has hablado de que cuando, también del lado del enseñante, ¿no? Para intentar no aburrir al personal, ¿no? Pero de que hay algo que tiene que ver siempre con nuestra, has dicho, predilección pulsional para elegir un tipo de, para intervenir en la transmisión, ¿no? Porque si no, no, la cosa no cuela, la cosa no engancha, ¿no? Hay algo de cada uno en el estudio o investigación o trabajo que hace, pone de su parte para que el otro se interese en el asunto, si no, eso no va. Eso no va, ¿no? Eso me parece muy, muy interesante, ¿no? A ver, la pregunta de Adriana Ferrero. Buenas Buenas noches. la palabra. Buenas noches. Bueno, yo porque trabajo en un instituto y vi la temática de la conferencia y me llamó la atención, pero bueno, yo porque nosotros tenemos en el instituto algún caso de algunos chicos que están empezando el proceso de cambio de género con hormonas y se nos acompaña a los orientadores para bueno, pues hacer todo un protocolo y acompañarles a que puedan realizarse como tal y bueno, tenemos que seguir los pasos que nos están diciendo y a veces esto, pues, no sé, no sabemos cómo sobrellevarlo, si estamos haciendo lo correcto o porque bueno, que sepamos nosotros muchas veces casi que ni pasan por el psicólogo para preguntarse qué pasa o por qué quieren, no sé. Yo a veces me quedo así un poco
pues bueno, es lo que nos dicen, pues bueno, tenemos que acompañarlo a que haga este proceso y ya está. Tenemos que trabajar con la clase para que lo respeten, que bueno, que sí, claro. Pero no sé, me quedo así un poco como dudosa de si es Ujú, ujú. que hacer, no sé. Sí, 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 sí. Es verdad, pero ya si está lanzado el proceso y se está hormonando, ya eso. Pero debería primero haber, no sé, haberse gastado la fase de poder preguntarse, no sé, si Sí, eso seguro, pero ya está saltada esa fase. ya. Mm, Entonces, claro, yo es cuando me siento un poco mal de ver que esto pues ya está y no sé, no sé, me viene como un poco grande, no sé, Sí, sí, lo es, lo es. Lo es porque es muy delicado. sí. Y bueno, así Sí, es. Y con la ideología de género pues igual y no sé, sí, como que nos lleva un poco al equipo de orientación del instituto un poco que estamos, bueno, eso nos dicen y nos envían el protocolo de enseñamiento, de educación y es lo que tenemos que hacer, pues vale, pues vamos a aplicarlo, ¿no? Pero sí, no, sí, es que es una idea loca pensar que con un protocolo eso se va a sí, resolver. sí, no sé, he querido compartirlo con vosotros porque Sí, 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 es complicado. sí, Es complicado. es eso. Sí. Otra pregunta que ha levantado la mano. Sí, no sé si, ¿qué tal? ¿Me escucha? Sí, ¿Qué tal, Eve? Bueno, le agradezco, la verdad, la conferencia, muy buena. Este, bueno, y hay una parte que me ha interesado, que donde usted hace referencia, me parece que es al seminario 21 de Lacan, donde creo que es ahí donde él habla de que el niño debe aprender algo, sí, sí, sí. que es hacer un nudo de tres. Bueno, ahí usted dice, si es que tomé bien nota, el niño debe aprender algo para que sea incauto de lo posible. No Se incauto, dice después. no incauto de lo posible. Se aprende sobre un rechazo que no puede reconocer. Entonces quería, si es que podría ampliar un poquito esta formulación. Sí, he hablado en la primera parte de que esa naturaleza pulsional y las investigaciones pertinentes se reprimen. Y eso queda latente para que el sujeto pueda aprender. Entonces, hay un núcleo, ¿eh? Que es el núcleo sobre el cual se va a sentar la modalidad de goce del sujeto, que tiene que ver con ese núcleo, ¿eh? Es decir, que desconoce. Desconoce en dos sentidos. Hay una parte en el sentido de la represión y hay otra parte forclusiva, que es el agujero de la barrada. Eso es. Muchas gracias. Paz Escudero, querías hacer una pregunta. Sí, hola, ¿cómo están? Buenas Bien, noches. Hola, Eve, ¿cómo hola. estás? Quería preguntar esto, si es posible ampliar un poquito más. Cuando dijiste los aprendizajes ponen el cuerpo en juego del niño, me pareció interesante, sobre todo por esto del cuerpo. Y lo otro que tú dijiste, algo así como que no importaba tanto lo que sabe, sino qué sabe. Eso sí podría explicarlo un poquito más. No me quedó muy claro, por lo menos a mí. Gracias. Sí. La primera, perdón, que se me fue con la segunda. La primera que dijiste que los aprendizajes ponen Ah, el sí, 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 cuerpo ya en está. juego. Ya está, ya está. Sí, efectivamente. Hay el contenido, pero hay también el efecto sobre el cuerpo. Por eso Lacan dice que se hace nudo. Entonces, el cuerpo es atravesado por eso. El cuerpo tiene que estar un poco tranquilo para poder aprender. El cuerpo tiene que poder escribir.
Esto ya es efectivamente la motricidad fina que tiene que dominar. El cuerpo son las imágenes, los textos de lectura, es decir, eso es. Y con eso, efectivamente, se hace el nudo, y el nudo es la condición para que sea dupe del inconsciente. Luego, el otro, otra vez, el tema de la segunda. ¿Qué sabe? Dijiste Sí, que lo importante era sí. qué sabe. En Freud, el sujeto es el niño. Entonces Freud habla del niño. Lacan lo que va a decir es que dice, ¿de qué enseñanza soy yo efecto? No se habla en primera persona, yo enseño, sino eso que hay en mí causa la transmisión. Entonces, no es el qué que pregunta por qué cosa, sino es el qué que dice que no tiene sujeto. Bueno, dado que no hay otra pregunta en el chat, voy a seguir preguntándote. Eve. Una cosa que me parece interesante es si justamente con tu larga experiencia en relación al trabajo con niños, ¿qué particularidades puedes situar de la infancia hoy en relación a lo que decías como la falta de límites? Porque efectivamente, ¿no? Situaste dos cuestiones muy contemporáneas. Una, esta cuestión de no limitar porque se vive muchas veces del lado de los padres que nos consultan los límites como ejercer una violencia en el niño, ¿no? Esto es algo muy contemporáneo. Y luego esto otro que traías de evitar ciertos contenidos, esto que traías de una cierta censura de los contenidos de las producciones literarias o audiovisuales para la infancia, evitando ciertos temas, bueno, violentos o... Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre esto un poquito más? Sí, el tema de los padres y el niño, la dificultad para poner límites hace que después la cosa termine en violencia. Se quiere evitar la violencia del límite y después no hay manera de detenerlo en su excitación, que como dicen, no hay un buen cachete para pararlo. Y si no, hasta que se canse y los vecinos estén desesperados. La otra cuestión, ¿me la recuerdas? La cuestión de la censura en los cuentos Sí. infantiles o en las producciones audiovisuales. Sí, porque efectivamente se creen que recortando eso, la violencia no va a aparecer. Y se van cargando todas las funciones del contenido simbólico. Porque una de las funciones es justamente la regulación, relativa, claro, pero cierta regulación. Sí, efectivamente, ¿no? El debilitamiento de lo simbólico es algo que, lejos de darle recursos al niño, se los quita, ¿no? Sí. Bueno, has dejado un montón de cuestiones abiertas y que vamos a poder trabajar durante el año, Eve, y te lo agradecemos mucho que estés, hayas estado en esta inauguración del departamento. Yo vuelvo a insistir, yo animo a la gente que está inscrita en el departamento que venga a la sede y que quizás es más fácil
la conversación en presencia, y eso también sirve para los que están fuera, evidentemente. Y bueno, nos vamos a meter en estos líos de la sexualidad en el niño, y vamos a ver a dónde podemos llegar este año con esto, ¿no? Desde el psicoanálisis, claro está. Y hablando con los educadores, lo que también hacemos es bueno, hablar de casos clínicos o de cuestiones fragmentos que nos pueden enseñar sobre el abordaje de todas estas cuestiones. Y bueno, yo creo que ha sido un buen empiece y podemos continuar. Muchas gracias a todos los que habéis asistido a la conferencia, y gracias a ti, Eder. Acá a vosotros por la invitación.